Arrancamos Ciudad U en este lunes y primera entrevista tiene que ver con lo que hemos visto en las calles de Córdoba hace unos días, una marcha muy concurrida, trabajadores, también familiares de personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque hay problemas con esta cuestión. No solamente tiene que ver con retraso en los pagos, sino recorte de prestaciones. Está con nosotros Julia Domínguez. Julia, bienvenida. Buenas, ¿cómo estás? Gracias. Bien, Julia, sos integrante de la asamblea. Porque hay dos asambleas, ¿verdad? En realidad, nosotros somos parte de una asamblea de trabajadores de inclusión que nos conformamos este año a partir de generar algunos aportes para lo que va a ser la nueva ley de discapacidad. Bien. Y a formar esa asamblea la convocamos un grupo de estudio de psicopedagogas transfeministas, porque bueno, entendemos que al sostén del sistema de inclusión no lo realizamos solamente prestadores, sino también las familias y las mismas usuarias. Bien. Y somos parte de la asamblea que se armó también recientemente. Claro, que empezó a movilizarse, ¿no es cierto? Sí, un poco haciéndonos eco de algunos reclamos que se estaban haciendo a nivel nacional. Específicamente ahí se está luchando por el tema de las demoras. Y esto quiero aclarar para usar bien los términos, porque si no, después tenemos problemas a la hora de recibir las respuestas. En realidad, el recorte no existe como tal. No hay un ajuste así en términos técnicos. Pero bueno, la vivencia como prestador es vivir ajustadas, entonces si bien un recorte específico a las pensiones por discapacidad, que era la que se le da a los usuarios cuando tienen el certificado, solamente existió en el año 2016, y eso está muy comprobable, accesible en los documentos oficiales. La verdad es que en este momento nosotros estamos viviendo una situación bastante premiante como trabajadores de inclusión y prestadores de discapacidad, porque estamos tratando de desnaturalizar algo que es histórico y que tiene que ver con el cobro diferido de nuestro trabajo, y en el marco de una economía inflacionaria realmente la vivencia es ajustada. Bien. Por eso es que todavía se sostienen esos términos que si bien técnicamente no son los correctos, bueno, la verdad la que... realidad es la que ustedes viven. Y quiero que me precises entonces, para que nos demos cuenta una idea, esta gente está trabajando hace mucho tiempo. ¿Y qué retraso tienen para cobrar lo que es su trabajo, sus prestaciones? Bueno, tenemos de todas las formas posibles. Yo no voy a hablar, digamos, de tanto de lo que es en general. Traigo a modo lo que te pasa a vos. Personal. Tengo una obra social nacional, sindical, que me debe los honorarios de marzo, o sea, de todo el año, que debería haberme aprobado la prestación desde febrero, que fue cuando yo comencé a trabajar en el vínculo con mi estudiante, el joven que acompaño, y no he visto un solo honorario. O sea, desde marzo te están debiendo. Sí, esa obra social desde marzo, las otras desde mayo, junio, y algunas colegas están cobrando parcialmente un porcentaje de sus honorarios, un 25%, un 30%, un 50%, 70%, algunas, pero no todas están cobrando la totalidad. Y eso obviamente genera una sensación de falta de respeto, porque está. Y hay también una serie de comunicaciones que se han dado de las agencias y los organismos responsables desmintiendo esta cuestión e informando. De hecho fue lo que informaron de la Superintendencia y de la Andis Galarraga, de que ya estaba regularizado, de que había sido ya en otra oportunidad también acá en el noticiero que lo pudimos hablar, de que ya estaba regularizado y que había sido una demora operativa de menos de una semana. Y ahí es donde hay que frenar un poco, ¿no? Porque las agencias hacen la derivación de fondos a la superintendencia, eso después se baja a las obras sociales, nosotros con nuestra facturación lo mandamos a AFIP. Ahí fue cuando se generó esta dilación de una semana, pero una dilación de una semana a ese nivel, después en las obras sociales a nosotros se nos resiente en muchísimo más tiempo, y son estos tiempos que te vengo hablando, ¿no? De honorarios de marzo, y cuando los cobramos, no lo cobramos al monto actualizado, lo cobramos a lo que era ahí, que es casi un 40% menos. Tenés tu trabajo totalmente devaluado, digamos, totalmente devaluado. ¿Y cómo hacen ustedes? Quiero saber, en el caso tuyo y en el caso de las otras personas que están en tu condición, ¿cómo haces seguir viviendo? Y además, por lo que también tengo entendido, por lo que vamos chequeando, ustedes a los pacientes no dejan de atenderlos, ni de acompañarlos. Bueno, la verdad que el tema de parar y hacer retención de servicios ha sido una medida de fuerza que se ha tomado ahora, por primera vez históricamente. Nosotros somos un colectivo que nunca hace retención de servicios, jamás. Esto ha sido ahora, simplemente también porque bueno, los medios han visibilizado, y sabemos que no es ingenuo, que no tiene que ver solamente con darnos visibilidad a nosotros, sino que también muchos medios nos han utilizado para pegarle al gobierno nacional, y en eso también
hemos sido hemos sabido aprovechar la oportunidad para hacer visible y desnaturalizar algo que nos estaba afectando muchísimo a nivel laboral, porque como vos bien decís, estamos todos endeudados. Todos mis colegas y yo estamos adquiriendo deuda. Yo personalmente en este momento le debo a todas mis amigas, a todas, y realmente si bien voy a decir, bueno, es una muestra de afecto esta fraternidad y este sostén, no se trata de eso. Y más allá de que lo hacemos de un lugar muy vocacional y amamos lo que hacemos, esto no es una militancia ni un apostolado, es mi trabajo, es mi profesión, y además es una profesión que exige una inversión técnica en formación permanente. Nosotros tenemos una tríada ética para ejercer, que es el análisis personal, es la covisión y la supervisión, y es la formación permanente. Estas 3 patas del ejercicio ético profesional se pagan, y se pagan, es una inversión que nosotros hacemos, más allá del consultorio, de los recursos didácticos y de todo lo que usemos. Bueno, ahí también está el reconocimiento profesional a quienes nos forman y a quienes sostienen nuestra, digamos, la pata ética. Y en algunos casos, y en mi caso individual, lo traigo como ejemplo de la autorreferencia, teníamos otros trabajos más precarios para sostener esta profesión, que es un ejercicio bastante precarizado. Y más allá de eso también es la adquisición de deuda, ¿no? Entonces ahí es donde dijimos, bueno, basta, porque si bien es muy injusto y no podemos decir, bueno, utilizar estos términos, porque sí es real que los estábamos usando de un devenir histórico previo, la verdad es que nuestra situación hoy por hoy es esta, y necesitamos respuestas muy concretas de cuándo vamos a cobrar, y más allá de eso, esto no se termina acá. La lucha por la cuestión de discapacidad no es solamente la de los honorarios, la de los aranceles. Hoy por hoy se hizo visible porque los trabajadores ya nos cansamos y venimos aguantando un montón y dijimos, no aguantamos más, así que no sigamos aguantando. Aprovechamos la posibilidad y es real. Sabemos que no es que nos estaban dando en todos los espacios un lugar respetuoso, como afortunadamente agradezco que se ha pasado en este medio, pero nos sirve para hacer visible nuestra condición, que es muy injusta. Y además hay otra cuestión que es real, porque también han salido algunos colectivos de usuarios a hacer una crítica muy justa de cómo nos denominábamos. En algunas personas esto ha generado mucho malestar por parte de nosotros, y la verdad es que estuvo bien la crítica, en que reconozcamos que esta es una lucha de prestadores, y las familias se han hecho eco y han acompañado, y nos acompañan no solamente en las marchas, sino sosteniendo a las personas con discapacidad y a los usuarios cuando nosotros tuvimos que hacer las medidas de fuerza, como va a suceder este miércoles, que se programó otra retención de servicios. Eso te iba a decir, vamos a contar cómo sigue esto. El miércoles hay una retención de servicios y también hay una movilización. No, la movilización fue el día viernes, que hicimos una marcha desde la Superintendencia hasta Plaza Colón, que fue una marcha que iba a ser inicialmente de antorchas, pero bueno, en solidaridad con lo que estaba pasando en otros puntos del país, pero también en solidaridad con lo que está pasando en nuestra provincia. Nosotros no adherimos masivamente a todo lo que sucede, de hecho tenemos una lucha muy diferente a la que se está dando en otro punto del país, mucho menos agresiva, mucho más convocante al diálogo. Pero necesitan que se regularice la situación de Pero su no trabajo. Por eso nos vamos a callar. Tal cual. Y la verdad que el colectivo de discapacidad y las personas con discapacidad tienen naturalizada una cuestión de discriminación cotidiana, y yo pienso que si hacemos un análisis más epistémico de lo que es nuestro trabajo, bueno, tenemos trabajos que son un devenir de las tareas de cuidado un poco, y también trabajamos y elegimos vocacionalmente trabajar con un sector de la sociedad que permanentemente está vulnerabilizado. Entonces, de alguna manera, por carácter transitivo, estamos dándonos cuenta que estamos corriendo su suerte. Por eso esa crítica que se nos ha hecho, yo creo que lejos de enojarnos es muy bienvenida, porque nos invita a abrir más los ojos de lo que viven los usuarios y que solidariamente nos han acompañado en esta lucha y con mucho compromiso. Julia, entonces el miércoles hay retención de servicios, puntualicémoslo, y bueno, y vamos a seguir después del tema seguramente a ver qué respuestas pueden ir teniendo, porque como decís vos, no podés estar viviendo con un trabajo que hiciste en marzo, cobrando recién estos días y además a los valores que se está complicando un poco. Dificilísimo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio. Y sepan que está el espacio abierto para seguir charlando. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos.